Un saludo especial a todas las personas que nos están viendo en este momento, de manera especial a los pescadores artesanales, las pescadoras, barequeros, a los jornaleros, a todos los campesinos del departamento del Huila, especialmente de la zona de influencia del proyecto El Quimbo, que se vieron afectados por esta política de desarrollo que fue impuesta en nuestro territorio y que desde hace 10 años sigue persiguiéndonos con sus impactos, con sus daños, sin que haya una respuesta efectiva ni por parte de las autoridades, del Estado, del gobierno y mucho menos por parte de la empresa Engesa, quien es la titular de este proyecto y la propietaria. Hoy nos acompaña Viviana Tacha, que es de Tierra Digna, la organización que nos ha venido acompañando desde hace algunos años en todas las acciones jurídicas, políticas que hemos emprendido para exigir el restablecimiento de los derechos no solamente de las comunidades campesinas, sino también de los intereses del departamento del Huila. En el proyecto hidroeléctrico El Quimbo se genera una afectación a la productividad del departamento del Huila, que en su momento la licencia ambiental identificó en 5.200 hectáreas. Esas 5.200 hectáreas hoy siguen sin ser restituidas en el departamento del Huila y con serias dificultades para lograrlo, por muchas razones. Entonces, bienvenida Viviana, y que esta sea una oportunidad para aclarar algunas discusiones que hay alrededor del tema del derecho que tienen los afectados del Quimbo a las tierras. Bueno, pues un saludo también para todos los integrantes de Azuquimbo y para todos los campesinos y campesinas en general afectados por la represa. Bueno, hay que empezar por algo muy importante, y es situar que hay dos obligaciones distintas que tiene el campesinado del Huila en relación con el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Por un lado tenemos una obligación que se deriva de la licencia ambiental consistente en compensar 5.200 hectáreas. Esas 5.200 hectáreas tienen que ser adecuadas con riesgo por gravedad por parte de Engesa, es decir, de la empresa titular del proyecto. ¿Qué es lo que tiene que pasar con estas tierras? De las 5.200 hectáreas, 2.500 tienen que ser destinadas a la compensación de las familias que tenían tierra previo a la realización del proyecto y que se van a dar vía reasentamientos. Y por otro lado tenemos 2.500 hectáreas que tienen que entrar a sustituir la actividad productiva que se perdió fruto de la ejecución del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Por otro lado, de manera independiente tenemos otra obligación del Estado colombiano, donde nada tiene que ver la empresa, que se concreta en un decreto, que es el decreto 1277 del 2013. ¿Qué es lo que dice ese decreto? Que se crea un programa especial de dotación de tierras para las personas vulnerables de la zona de ejecución del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, que sean sujetos de reforma agraria. Es decir, esta es una obligación que tiene el Estado colombiano en virtud de sus obligaciones en materia de reforma agraria, en virtud de las obligaciones que tiene de garantizar los derechos sociales del campesinado en Colombia. Entonces, entendiendo que hay dos obligaciones, una que emerge de la licencia ambiental por el impacto que se genera a las hectáreas que producían dentro del área de inundación del Quimbo, y otra por un programa nacional que es el decreto de tierras. Explícanos cuál es el estado hoy de ese decreto, ¿se ha cumplido, no se ha cumplido? Sí, ¿cuál es la situación que tenemos hoy con el decreto 1277 del 2013? El decreto fue expedido en el 2013, es decir, hace ya más de 5 años. A la fecha no tenemos una sola hectárea entregada por este concepto. Es decir, hay un incumplimiento absoluto de la obligación que tiene el Estado con el campesinado del Huila. ¿Por qué se hace incumplimiento? Ese incumplimiento se da por múltiples razones, pero una de ellas, central para que se comprenda, es que el Estado colombiano, en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras, que es la máxima autoridad de tierras del país, anteriormente denominado INCODER, anteriormente denominado INCORA, ha venido entendiendo que tiene una única obligación. ¿Esto qué quiere decir? Que han venido confundiendo las dos obligaciones. Es decir, la Agencia Nacional de Tierras argumenta que la obligación que tiene el decreto es la misma obligación de la que yo les hablaba hace un rato, derivada de la licencia ambiental. Y desde el punto de vista jurídico y político, eso es un error. Y por eso nosotros afirmamos hoy día que es importante que se cumpla el decreto, es decir, el programa especial de dotación de tierras, de manera independiente de las obligaciones que tiene Engesa y el Estado colombiano en una porción pequeña en la licencia ambiental. En síntesis, entonces podríamos decir, el decreto en sí mismo es como una política social del Estado frente a una comunidad que en este caso
tiene un grado de vulnerabilidad por la construcción del proyecto, que serían los campesinos del Huila. Y por el otro lado, entonces, la licencia ambiental es en sí mismo el instrumento que obliga específicamente a la empresa por el daño o por el impacto que generó en el lugar, pero son totalmente diferentes. Exactamente, y ahí es importante hacer una claridad. Pensemos que el decreto, al ser efectivamente un programa social que se deriva de obligaciones que tiene el Estado colombiano, es como un programa social muy similar a los que ustedes pueden escuchar en materia de educación, de vivienda, de salud. Es decir, el campesinado colombiano tiene un derecho social de acceder a la tierra, en virtud del cual se crean una serie de políticas. En el caso del Quimbo se creó una política concreta social del Estado para brindar acceso a la tierra a los campesinos del Quimbo. ¿Por qué? Porque ya había una estructura agraria inequitativa en el Huila antes de la represa del Quimbo, que fue profundizada negativamente, es decir, la situación de los campesinos empeoró, y en virtud de eso el Estado decide adoptar una política agraria para subsanar esa situación inequitativa de acceso a tierras. Y justamente por esa situación de vulnerabilidad y afectación que no está resuelta, en la lucha de Azoquimbo y desde los diferentes sectores, pues vemos tan importante reivindicar y exigir ese derecho a tierras. Y en ese marco de exigencia, además de hacer acciones de movilización, hacer acciones de interlocución con el Estado, también una vía es la acción judicial. Entonces, Viviana, ¿qué vamos a hacer desde el punto de vista de lo jurídico para exigir el cumplimiento, en este caso, del decreto de tierras? Tenemos una vía que habilita el sistema judicial colombiano, que es una acción de cumplimiento. ¿Qué es una acción de cumplimiento? Pues como su nombre lo indica, es una acción que nos permite exigirle al Estado colombiano que cumpla con sus obligaciones, que cumpla con aquello a lo que se comprometió. En este caso, lo que le queremos decir al Estado colombiano y en particular a la Agencia Nacional de Tierras es que implemente, ejecute de la manera más pronta posible el Programa Especial de Dotación de Tierras, y que adicionalmente lo haga de manera completamente separada, independiente de las obligaciones que tiene para cumplir con la licencia ambiental, que es responsabilidad principalmente de MGESA, como ya lo mencionamos. Entonces, lo que queremos aquí es garantizar que el Estado nos cumpla todo lo que tiene que cumplir. Tiene que cumplir con un decreto, pero también tiene que cumplir una licencia, y aquí nos queremos enfocar en el decreto, que cumpla ese decreto que a la fecha, como ya lo mencionaba, 6 años después, no ha sido ejecutado. Y entonces, para decirlo de una manera más rápida, ¿cuáles serían las principales razones que vamos a argumentar en esa acción de cumplimiento para exigir precisamente el cumplimiento del decreto? Pues tenemos 3 razones centrales. La primera es que hay un incumplimiento porque no se han entregado tierras. La segunda es que se están mezclando las obligaciones y el Estado no nos puede hacer gato por liebre, ¿cierto? No puede decir que va a cumplir con el decreto porque está haciendo algunas acciones en la licencia ambiental que ni siquiera se han cumplido. Y 3, que hay disponibilidad presupuestal, y eso es muy importante que se sepa porque hay plata. Hay plata para comprar las tierras del Quimbo, esto ha sido certificado por la propia Agencia Nacional de Tierras. Hubo unos recursos que el antiguo INCODER trasladó a la Agencia Nacional de Tierras. En este momento tenemos cerca de 20.000 millones de pesos que están allí disponibles para que el Estado cumpla con sus obligaciones y no han sido ejecutados. Lo que le queremos decir al juez es, están los recursos, hay un incumplimiento, están mezclando las obligaciones, ordene por favor que se cumpla con el Programa Especial de Dotación de Tierras ya. En ese sentido, una tarea es justamente no permitir que la empresa, nuevamente valiéndose también de esas formas que tiene a través de algunas, digámoslo así, autoridades que creen o comparten esa visión de la compañía, haga valer por cumplida una obligación que nada tiene que ver con la obligación de la licencia ambiental, sino que por el contrario es una política social, ¿no? En eso también queremos insistir con esta acción de cumplimiento. No puede ser que terminemos como Estado, como país, haciéndonos responsables de un costo, de un pago, de una obligación que le corresponde estrictamente a la empresa en el marco de una licencia ambiental. Y como tú lo dices, hay una disponibilidad presupuestal que es del Estado, es decir, es pública, y que por eso mismo esta disponibilidad además sale desde la ley y del decreto que estamos aquí mencionando. Entonces la pregunta siguiente es, ¿qué podemos esperar de la interposición de esta acción de cumplimiento? Lo primero es un resultado pronto.
¿sí? Seguramente ustedes se preguntarán, bueno, pero otra acción judicial que puede tomar mucho tiempo, la justicia en Colombia es muy demorada y eso depende del tipo de acción, del tipo de demanda que se interponga. Las acciones de cumplimiento son acciones mucho más rápidas, donde esperamos que los jueces nos digan mucho más pronto si tenemos o no tenemos la razón. Nosotras creemos que desde Azoquimbo y desde Tierra Digna creemos que tenemos la razón jurídica en los argumentos que les estamos presentando. Y en esa medida lo que esperamos es una respuesta de un juez que nos diga, primero, que se tiene que cumplir con el Programa Especial de Dotación de Tierras y que ordene de manera pronta, perentoria a la Agencia Nacional de Tierras emprender acciones para comprar esas tierras. Y dos, que diga que es una obligación distinta a las obligaciones de la licencia. Porque esto es muy importante, porque después de que fue expedido el decreto 1277, se expidió un acuerdo por parte del INCODER en ese momento, tratando de mezclar las obligaciones y diciendo que los beneficiarios del programa de tierras eran los mismos que estaban en el censo. Pero el acuerdo no puede contradecir el decreto. Sí. Exactamente. El problema central de ese acuerdo es que está en contravía del decreto que habla de sujetos de reforma agraria. El decreto en ningún momento nos habla de afectados del Quimbo, en ningún momento nos habla del censo, en ningún momento nos habla de EMGESA. Razón por la cual lo que esperamos que el juez haga es que nos diga que quien tiene que determinar quiénes van a ser los destinatarios de esas tierras es el Estado colombiano y no la empresa, porque una empresa jamás puede decir quiénes son los beneficiarios de un programa de reforma agraria. Y si no habla de afectados del Quimbo, entonces ¿a quién está dirigido el programa de dotación de tierras desde el decreto 1277? Pues bueno, el decreto es muy claro en establecer que quienes son los beneficiarios de esas tierras son sujetos de reforma agraria. ¿Quiénes son sujetos de reforma agraria? Principalmente, aunque hay otras condiciones que deben cumplir las personas, son aquellas personas que no tengan tierra o que tengan tierra insuficiente. Es decir, campesinos y campesinas que viven de su tierra, que su proyecto de vida cultural, político, económico es el campo, su vida en el campo, el ser campesino, y que adicionalmente no tienen tierra, no son propietarios de tierra, o tienen tierra pero tienen muy poca tierra. Entonces, insistir en que este decreto es para los sujetos de reforma agraria, así se denomina, digamos, en el decreto, distinto a lo que pasa en la licencia ambiental, cuyas obligaciones están dirigidas a los afectados. Bueno, agradecerle a Viviana, Tierra Digna, y por supuesto a todas las personas de la zona, ¿sí?, del departamento del Huila afectadas por el Quimbo, que siguen luchando, que siguen resistiendo y defendiendo su derecho a tierras que como campesinos tienen, pero que de manera especial lo tienen hoy por ser vulnerables por la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Entonces, muchas gracias, Viviana. Yo creo que la lucha que hemos dado desde Azoquimbo la hemos dado desde diferentes espacios, pero que no hubiera sido posible sin las comunidades que después de 10 años siguen resistiendo, y no solamente siguen resistiendo, sino que siguen enviando un mensaje de fuerza a todas las comunidades del departamento y del país, que hoy decimos no podemos seguir permitiendo la construcción de más represas porque no son desarrollo, porque no son energía limpia. Bueno, sí, un saludo también para todos y decirles que la lucha jurídica que emprende Tierra Digna apoyando la lucha de ustedes es justamente inspirada en eso, en la resistencia que ha habido frente a este proyecto, y que esperamos que esa resistencia justamente alimente e inspire esta nueva acción que vamos a emprender, frente a la cual también les estaremos manteniendo muy informados.